Hola, buenas, bienvenidos al segundo trimestre. En este trimestre vamos a comenzar ya con historia. Y vamos a ver cómo en el libro, en la unidad 5, nos empieza a hablar ya de las unidades prehistóricas. Vamos a ver la introducción a la historia, el concepto, las fuentes, el tiempo histórico y las grandes etapas de la historia. En este vídeo nos va a dar tiempo a ver hasta el apartado de la edad de los metales. Nos vamos a quedar ahí y vamos a dejar para el siguiente vídeo el arte en la prehistoria. ¿Vale? Entonces, primero comenzamos el segundo trimestre haciendo alusión a qué es la historia. ¿Vale? La introducción. Concepto de historia es la ciencia que estudia los hechos protagonizados por los seres humanos a través del tiempo. En inglés, por ejemplo, sí que tienen una palabra, bueno, concretamente serían dos palabras las que hacen alusión a los dos tipos de historia que hay. Nosotros vamos a estudiar la historia con mayúsculas, ¿vale? Si, por ejemplo, a ver si, aquí es que no me deja que se vea del todo ahora, del todo bien. Vale, la palabra history en inglés significa la historia que vamos a estudiar nosotros, es decir, la historia con la H mayúscula, ¿vale? Sin embargo, la palabra story, como la película de Toy Story, pues sería historia con minúscula, es me ha contado una historia, me ha contado un cuento, me ha pasado una historia, todo eso sería historia con minúsculas. Y sin embargo, la historia con mayúsculas, pues es la que estudiamos nosotros aquí en clase, que son los hechos que ocurren importantes y relevantes a través del tiempo. Aquí tenéis una serie de actividades, esto es muy fácil, ¿vale? Es, por ejemplo, nuestro abuelo contó una historia de brujas, pues esto es historia en minúsculas, no es la historia que vamos a contar nosotros. En la historia, a lo largo del tiempo, ha habido muchas guerras. Esta sí que es la historia con mayúsculas que vamos a estudiar nosotros. Bien, luego tenemos fuentes históricas. Las fuentes históricas son todos aquellos elementos gracias a los cuales pues se ha podido tener información acerca de lo que ha ocurrido en un momento determinado. Se me ha pirado, a ver si otra vez vuelvo aquí. Vale. Por ejemplo, fuentes escritas, libros, documentos, textos, cartas. Fuentes icónicas. Un icono es una imagen, también puede ser una persona, ahora que la imagen de esa persona crea un simbolismo, ¿no? Como cantantes hoy en día o, no sé, diseñadores, pintores, eso también es un icono. Pero suele ser dibujos, pinturas, cuadros, esculturas, esos son fuentes icónicas. Luego tenemos fuentes arqueológicas, como son huesos, jarrones, cerámicas que se han encontrado y fuentes orales, que son testimonios de personas que han vivido. Por ejemplo, el libro del Quijote, pues es una fuente escrita. El cuadro de las Meninas de Velázquez, pues sería una fuente icónica. Huesos de un cadáver que se ha encontrado, pues sería una fuente arqueológica. O jarrones que se han encontrado, pues del siglo III antes de Cristo, por ejemplo. Fuente arqueológica. ¿Y fuentes orales? Pues imaginaros que nos ponen una grabación de 1972 de alguien, ¿vale? Pues eso sería una fuente oral que relata unos hechos ocurridos en esa fecha. Aquí tenéis una serie de actividades en las que pues podéis hacerlo vosotros para ver si se ha entendido y pasaríamos a ver qué es el tiempo histórico, que es la cronología. Es la ciencia que estudia y determina el orden y la fecha de los hechos históricos, ¿no? En orden cronológico. Esto es muy importante. Hay fechas que son muy grandes en la historia. Que, por ejemplo, nosotros sabemos que un año tiene 365 días, pero se nos puede olvidar que un lustro son 5 años, una década, 10 años, un siglo, 100 años y un milenio, mil años. Y que los siglos se van a representar siempre con números romanos. Nosotros ahora mismo estamos en el siglo XXI, entonces sería X, X y este símbolo de aquí, esta I latina en mayúsculas, que algunos llaman palito, pero bueno,
Aquí tenéis ejercicios de cómo escribir con números romanos los siguientes números naturales y luego al revés, escribir con números naturales los siguientes números romanos. Bien, aquí es importante una cosa. Para saber, por ejemplo, que yo estoy en un siglo determinado, vamos a hacer lo siguiente, y es, si yo tengo 3 cifras, ¿vale? Lo que voy a hacer es coger la primera, es decir, el 4, cogería el 4 y le sumaría 1, me daría 5. Estoy en el siglo V. Siglo V, siglo V. ¿Cómo lo voy a representar? Con una V mayúscula, porque hemos dicho que los siglos se representan con números romanos. Si tuviera 2 dígitos el año, por ejemplo el año 57, es como si yo delante del 5 tuviera un 0, ¿vale? Y haría lo mismo, voy a sumar 1 a este 0 imaginario que tengo aquí a la izquierda, es lo de un 0 a la izquierda, ¿vale? Y entonces al sumar 1 me daría 1, 0 más 1, 1. Estaría en el siglo I, que se representa así, con la I latina mayúscula. Ahora bien, si yo tuviera un año de 4 dígitos, imaginaros que aquí hubiera un 1, ¿vale? Y el año fuera 1405. Yo lo que voy a hacer cuando haya 4 dígitos es coger los dos primeros. Es decir, 1405 cogería el 14 y le sumo 1 otra vez. 14 y 1, 15. Ya estaría en el siglo XV, que se representaría con una X y una V. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, estuviera pues en el año 1597, de esto olvidaros lo que aparece aquí, yo voy a coger los dos primeros, 15, y le sumo 1, 16. Estoy en el siglo XVI. ¿Cómo lo represento? Así, X, V y latina. ¿Vale? Siglo XVI. Otro ejemplo, 1202. Cojo los dos primeros, 12 más 1, 13. Y ya sería siglo XIII, X111. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Además, a lo largo de la historia nosotros nos vamos a referir a si ha ocurrido antes de Cristo o después de Cristo, ¿vale? Se coge como como fecha de referencia en nuestro calendario, en el calendario occidental, se coge como referencia el nacimiento de Cristo, que sería el año 1. Hay otros calendarios. Está, por ejemplo, ya lo estudiaremos, el calendario musulmán, que comienza en el 622, cuando se produce la Hégira, ¿vale? La huida de Mahoma hacia la ciudad de Medina, desde la Meca. O está el calendario chino, también. Bueno, pues hay distintos calendarios. Nosotros cogemos el calendario occidental, que ahora es el de los más extendidos, y entonces tenemos que fijarnos si va a ser antes de Cristo o después de Cristo. Si es antes de Cristo, va a aparecer siempre A.C, ¿vale? Antes de Cristo. Y si es después, D.C. O no va a aparecer nada. Si no aparece nada es que se sobreentiende que es después de Cristo. Si me aparece el año 1250 y no me aparece nada más, se entiende que es después de Cristo, que sería el siglo XIII. Estaríamos en la Edad Media. Si me apareciera el año 521 A.C, eso quiere decir que es el año 521 antes de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Y qué sería? Siglo VI antes de Cristo. Volveríamos a hacerlo de sumar 1, como son 3 cifras, 5 más 1, 6. Siglo VI antes de Cristo. Y esto va a funcionar como un espejo. A partir de ahí es como si se dobláramos el tiempo por la mitad. ¿Qué quiero decir? Que, y esto a veces es importante esto, porque muchas veces lleva equivocaciones. Si me ponen, importante, el año, por ejemplo, 532 antes de Cristo y el año 421 antes de Cristo, ¿cuál es el año más antiguo? El 532 antes de Cristo. Es el más antiguo, es el más alejado. Es el siglo VI antes de Cristo, el más alejado. ¿De acuerdo? Porque a veces solemos fallar y pensar que ese año está más cerca
¿vale? Y no, es al revés, esto es como si fuera un espejo, ¿eh? El año 1500 antes de Cristo ha ocurrido muchos años más atrás que el año 800 antes de Cristo, ¿vale? Bien, aquí hay una serie de actividades que podéis hacer de ordenar cronológicamente las siguientes fechas, que es muy interesante, porque aquí es donde podemos ver lo que acabo de decir yo ahora mismo, ¿eh? Por ejemplo, el año 341 a.C. va a ser un año más antiguo que el 234 a.C. Bien, y ahora vamos con